Bendiciones, mis hermanos, saludos. Para mí, este servidor Francisco Arias, es un verdadero placer saludarles y poder compartirles el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Imagínense cuando se descubra la vacuna contra el COVID-19. Imagínense los titulares. Se descubrió la vacuna. Esto traería, obviamente, la salvación. No solo la noticia, la vacuna traería la salvación de muchas vidas. Salvaría, obviamente, muchas vidas. Y traería, por ende, esta noticia, alegría, tranquilidad, seguridad y confianza a toda la humanidad, por todo lo que esto implica. La gente en cuarentena y todo esto que estamos nosotros viviendo. En esta oportunidad yo quiero hablarles de una noticia infinitamente superior. Quiero hablarles de la más grandiosa, la más excelente de todas las noticias que cualquier ser humano pueda escuchar aquí en la tierra durante toda su vida. Quiero hablarles del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa esta palabra? La palabra Evangelio. Pues bien, la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, gratas nuevas. Es una palabra de origen griego que, por cierto, no la inventó el Señor Jesús, no la inventaron sus discípulos, sus apóstoles. No tenía una connotación religiosa. Luego esta palabra, obviamente, fue tomada por el pueblo de Dios, por la iglesia, se apropió y de esta palabra, la palabra evangelio, pero esta palabra era de uso común en la sociedad grecorromana. Era usada cuando se traía una noticia buena y significaba victoria. Por ejemplo, cuando una nación vencía a su enemigo, lograba conquistar un territorio o derrotaba a cualquier enemigo, llegaban con la buena noticia de hemos vencido, hemos logrado la victoria. Eso era un evangelio, era una palabra utilizada para cualquier noticia basada en un hecho histórico que impactara a la sociedad. Ahora, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Según Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, que fue una de las razones por las cuales él dijo que no se avergonzaba del Evangelio, dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios de salvación. Es el instrumento que Dios usa para salvarnos. Salvación, cuando usamos esta palabra salvación, hay gente que se pregunta, ¿salvarnos de qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es ese terrible mal que el Evangelio nos liberaría? Porque tiene que haber algún peligro. La palabra salvar significa eso, liberar de un peligro, de un problema terrible. Pues bien, la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios de salvación. Nadie entendería las bondades de este Evangelio o apreciaría las bondades de esta buena noticia si no sabe las malas noticias que implica este Evangelio o presupone. Debe haber una mala noticia. Pues bien, número 1, dice Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el 12, que todos somos pecadores. Hermanos, esa es una mala noticia. Todos somos pecadores, aunque todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo sabe, pero no todos se consideran malos, y eso es un grave problema. Dice la palabra que todos son pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Hubo uno solo aquí en la tierra que pisó tierra, que no cometió errores, no pecó, y ese fue el Señor Jesucristo, el único que vivió una vida perfecta. Todos cometemos errores, dice dicho que errar es de humanos. Entendemos entonces que mientras estemos en este cuerpo vamos a estar fallando. Esa es la condición natural heredada por la desobediencia en el Edén. Ahora, ¿cuál es el problema?
Si Dios nos ama así, dice la gente. Ok, mira, no solamente Dios es amor, Dios es justo y es santo. Y esa santidad implica que el Señor no comulgue con el pecado. Por eso es una mala noticia. Y dice además en ese mismo capítulo 3 de Romanos, versículo 23, por cuanto todos pecaron. Por esa misma razón de que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un abismo entre Dios y el hombre. Hay una separación entre Dios y el hombre, y ese es el pecado. Producto del pecado, el hombre mismo se ha alejado de Dios. Quiere llevar una vida por su propia cuenta. Por eso mucha gente no busca los caminos de Dios, porque sabe que van a conseguir una serie de normas, entienden ellos, ¿verdad? Y que ellos no quieren que ninguno le coarte su libertad. Entonces el hombre se ha alejado de Dios, y ese mismo pecado, por la misma naturaleza de Dios, por ese atributo de la santidad, Dios no comulga con el pecado. Entonces, número uno, todos pecaron. Número dos, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso significa que nuestra condición, la condición del ser humano delante de Dios, su estatus es de muerte, muerte espiritual. Dice la palabra que estamos muertos. Cuando alguien está alejado, está sin Dios, está muerto. Número dos, como está enemistado con Dios, es considerado como enemigo. No hay reconciliación. Número tres, describe la condición humana como de esclavitud del pecado. Y número cuatro, producto de todo eso, de condenado. El hombre está sentenciado. Por esa misma justicia de Dios, dice además Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. La gente dice, yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato, porque a la gente le gusta compararse con personas que hacen cosas peores. Yo soy buen ciudadano, soy buen padre, soy buen hijo, pago mis impuestos, no le debo a nadie, soy una buena persona. Y consideran que por eso, cuando mueran, van a partir con el Señor. Y por eso mucha gente dice, ha muerto fulano cristianamente, que en paz descanse. Déjenme decirle la verdad, mis hermanos, mis amigos, yo no pretendo engañarle. El pecado nos separa de Dios. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Y lamentablemente no todos van para el cielo. La paga del pecado es muerte, es lo que nosotros merecemos. Yo me merezco el cielo, porque soy bueno. No, usted se merece la muerte. Y en Romanos 23 está hablando no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. La gente en pecado, la gente que comete pecado, está separado de Dios, pero lo peor aún es que después de muerto va a estar separado eternamente. Está hablando de la condenación eterna. Número uno, todos pecan. Número dos, ese pecado lo separa de Dios. Número tres, ese pecado debe ser castigado con la condenación. ¿Cuál es la buena noticia? Déjeme hablarle ahora de la buena noticia. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda. Vean la condición, todo aquel que en Él cree, no todo el mundo, no se pierda. Significa que hay una perdición. El hombre está perdido y habrá una perdición eterna. Él no quiere condenarnos, pero por su justicia Él debe hacerlo. Entonces el Evangelio es la respuesta a cómo el Señor puede congeniar su amor con la justicia. Pues bien, Él ha enviado al Señor Jesús, el único perfecto, que vivió la vida que usted, que tú y yo debimos haber vivido, para que cuando nosotros muramos o cuando venga el Señor Jesucristo, luego de haberlo aceptado, no nos perdamos. La buena noticia consiste en que el Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí, cargando en su cuerpo, en la cruz, en ese madero, el pecado
de toda la humanidad. A Él se le imputa, se le carga el pecado de todos nosotros, como lo dice 2 capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, este es Jesús, le hizo pecado. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que su justicia perfecta, la vida perfecta de Jesús, es trasladada a nosotros y nuestros pecados fueron imputados, cargados, trasladados al Señor Jesús. Mis hermanos, esta es una excelente noticia. El problema del pecado tiene solución: el Señor Jesús. Eso es como cuando usted tiene una deuda, no puede pagarla. De hecho, el pecado es una deuda impagable y solo uno puede pagarla, y este es el Señor Jesús. ¿Cómo usted se siente cuando alguien cancela su deuda? Y no le dice, después me lo pagas. No, cancela su deuda. Jesús canceló su deuda, nuestra deuda de pecado, en la cruz del Calvario. Además de eso, en Romanos 6:23, luego de decir que la paga del pecado es muerte y que nosotros merecemos el castigo eterno, nos dice además que nos regala la vida eterna. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que es una dádiva, es un regalo, es un don inmerecido. Por eso la salvación es por gracia, por su bondad infinita. El hombre solo no se puede salvar. Entonces, mi hermano, mi amigo, mi familiar, ¿qué estamos esperando? ¿Qué está esperando para aceptar y creer en el Señor Jesucristo? Mañana puede ser tarde. En conclusión, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de salvación acerca de Jesús, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para quitarnos la condenación que merecíamos y ofrecernos la vida eterna como regalo. No desaproveches esta oportunidad. Mañana puede ser tarde. Dios te bendiga.